Buenas a todos y bienvenidos al primer videotutorial de Unity de Centro Pixels. En este vídeo utilizaremos Unity 2019 y vamos a hablar del uso de los prefabs en nuestros proyectos. Primero de todo, ¿qué es un prefab? Bien, un prefab es un objeto que utilizaremos como plantilla para no tener que duplicarlo y además para que si en caso de necesitar modificar estos objetos, se puedan modificar todos de una vez en lugar de tener que modificarlos uno por uno. Como primer ejemplo, vamos a crear un objeto simple, como es un cubo, ¿vale? Y vamos a crear un prefab del mismo. Para crear un prefab basta con coger el objeto que queremos usar como plantilla y arrastrarlo a una carpeta. ¿Vale? Lo preferible en estos casos es crear una carpeta llamada prefabs por tener nuestros proyectos bien organizados y como podéis ver el objeto se ha vuelto azul marcando el hecho de que se ha convertido ya en un prefab. Bien, si quisiéramos utilizar más veces este prefab, tendríamos dos opciones. Podríamos arrastrarlo desde la carpeta y utilizarlo aquí. Como podéis ver, tenemos ya 2, 3. O podemos simplemente hacerle clic derecho, duplicarlo, o incluso utilizar el comando Control D para duplicarlo. En este caso no se ven más porque al haber sido duplicados están utilizando la misma posición. Entonces podemos moverlos para ver que realmente existen. Vamos a borrar este porque tenemos demasiados. Bien. Entonces, como decíamos al principio, al modificar un prefab, en este caso podemos modificar este o cualquiera de ellos, los cambios que hagamos van a afectar a todos. ¿Vale? ¿Para qué nos sirve esto? Pues para que no tengamos, por ejemplo, que decir, quiero hacer que este sea el doble de grande en la escala X. ¿Vale? En este caso, perdón, lo hacemos el doble de grande y solo se ha modificado este, como podéis ver. En cambio, si cogiéramos este cambio, cogemos el prefab y lo aplicamos aquí, ¿vale? El doble, guardamos y al volver, todos ellos tienen el doble de tamaño en el eje de las X, en el eje horizontal. Otro ejemplo que podemos usar con los prefabs es básicamente el asignarles un script. En este caso tenemos un script que, como podéis ver, simplemente se define una velocidad de rotación y el objeto, cuando se ejecuta la aplicación, va a estar rotando constantemente. En este caso, por ejemplo, se lo aplicamos simplemente al primer cubo, ¿vale? Como podéis ver, este más implica que no está aplicado al prefab, sino que está sobrescrito sobre el objeto en sí. Ponemos, por ejemplo, que rote 90 grados en las X y, como podéis ver, cuando se ejecuta, el cubo va rotando 90 grados por segundo. Si ponemos también así, el cubo rotaría en este eje, pero como podéis ver es solo este cubo. El resto no les afecta porque no tienen el script. Bien, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues en este caso, como bien hemos dicho, solo este objeto tiene el script. Tendríamos dos opciones. Igual que hemos hecho antes, abrir el prefab, aplicar aquí el script y guardar. Otra opción que tenemos, que por lo general no es tan recomendable porque a veces se pueden perder cambios, es directamente en el objeto, hacerle clic derecho, en Add Component, lo aplicamos al prefab. De esta manera, el script, como podéis ver, se ha aplicado igual y con los mismos valores a todos los objetos. Haciendo esto que ahora todos los cubos giren la misma cantidad, a la misma velocidad y demás. Otra cosa que podemos hacer es, por ejemplo, dentro del inspector, cambiar estos valores. Por ejemplo, decimos 0 en las X, 90 en las Y. Igual que antes salía aquí un más, en este caso sale marcado en negrita porque estamos sobreescribiendo los valores que tiene el prefab. El prefab tiene 90, 0. Este objeto en cambio tiene 0, 90. Este, por ejemplo, le podemos poner 90 aquí. A este le ponemos 45, ir algo más lento. Y este simplemente no va a rotar. Y como podéis ver, tienen diferentes efectos. Este está rotando en dos ejes distintos. Bueno, perdón, ahora que lo pienso. Este realmente sí va a rotar porque tiene los valores por defecto del prefab. Si le ponemos a 0, no rotará. Pero el resto, como podéis ver, están rotando a diferentes velocidades, en diferentes ejes y demás. ¿Vale? En este caso, si quisiéramos que no rotase, sería ponerlos todos a 0. Y ahora sí,
este cubo no rota, mientras que el resto están rotando. Entonces, como bien decíamos antes, esto nos sirve para que cuando queremos hacer un cambio que se extienda a varios objetos, en lugar de tener que ir uno por uno diciendo, como hemos hecho ahora, quiero cambiar que este rote tal. En este caso, simplemente tendríamos que hacer un cambio que vaya a uno de ellos. Puede ser aquí 45 grados. Lo aplicamos. Y a todo objeto que no tenga sobrescrito los valores, se le aplicará. Como podéis ver aquí, por ejemplo, sí se ha aplicado, porque el valor en las Y no estaba sobrescrito. En cambio, si modificamos esto a 180 grados, en este caso no se aplicará porque está sobrescrito. ¿Qué podemos hacer? Podemos revertirlo y volverá al valor que tiene el prefab, que son 90 grados. Si ahora aplicamos estos 180, se extenderán aquí también a 180 grados en las X. Si, por ejemplo, creásemos ahora un tercer objeto, un cubo, perdón, en este caso un sexto objeto, es un cubo, como podéis ver, su indicador está en blanco, con lo cual no tiene el script, no tiene los valores, este objeto es totalmente independiente. Este de aquí, todo aquello que hagamos en este nos aplicará a estos y viceversa. Otro caso en el que podemos utilizar los prefabs es en el caso de querer spawnear objetos. Spawnear en este caso es crearlos en tiempo de ejecución. Tenemos, en este caso, vamos a crear un botón. ¿Vale? Como podéis ver, creamos un botón que se nos ha quedado muy abajo en la pantalla. Un segundo. Vale, tenemos un botón que ponemos aquí mismo, tanto nos da realmente, simplemente un ejemplo. Y añadimos aquí un nuevo script que he creado, que es el de CubeSpawn. A ver. ¿Vale? Como podéis ver, en este caso, nuestro script coge un objeto, ¿vale? Un GameObject, simplemente en este caso va a ser el prefab, y lo instancia. Instanciar, para quien no lo sepa, es simplemente que lo va a crear. En este caso va a crear el objeto que hemos puesto como ejemplo en la posición 0 y sin rotación. Bien, entonces tenemos este objeto, cogemos nuestro prefab, lo asignamos aquí y para que esto funcione tenemos que hacer que cuando se pulse el botón se va a spawnear el objeto. Entonces ejecutamos el programa, tenemos el botón. Al pulsar el botón sale nuestro cubo rotante. ¿Vale? Si le damos otra vez, se va a crear otro cubo, dando un efecto raro porque están metidos, pero bueno, no queda del todo mal realmente. Pulsamos una tercera vez, aparece un tercer cubo, que además, como veis, sale entre paréntesis clone, lo cual nos está diciendo que es una instancia, que es una copia de este prefab. Una vez más, ¿vale? Y todas las que queramos, realmente. Podemos crear tantos objetos como queramos. Evidentemente llegará un momento en el que Unity no será capaz de más, Unity o nuestro ordenador o lo que sea. Podéis probar a hacerlo de manera infinita si queréis, a ver hasta dónde llega vuestro equipo. Existe además, desde la versión de Unity 2018.3, una clase de prefabs que son prefabs, digamos, más complejos. Antes solo se podían crear prefabs, digamos, de uno. Si teníamos un cubo, todo objeto que metiéramos dentro de ese cubo sería parte de ese prefab. No podías tener, simplemente había un prefab que si querías modificar una parte del mismo tienes que modificarlo todo. Ahora, en cambio, como digo, desde la 2018.3 existe algo diferente llamado Nested Prefabs, que como podéis ver, aquí tenemos varios prefabs. Un brazo, un cuerpo, una cabeza y una pierna. Todos ellos forman parte de esto, que si bien es verdad que no tiene mucha forma de robot, nos sirve como ejemplo. Tenemos las diferentes partes del robot, que es un prefab, que a su vez, como podéis ver, tiene diferentes prefabs dentro. ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, si por ejemplo queremos modificar una parte del robot, no necesitamos abrir el robot completo, sino que podemos simplemente decir, quiero modificar esta pierna. Bueno, en este caso las piernas son las dos un prefab, pero podemos coger este y decir, vamos a hacer que sea más larga, por ejemplo. Pues podemos modificarlo. No, en este eje no es. Tal vez, a ver si es este. No, tampoco. Bueno, vamos a poner que sea este. Eso es. Hacemos que las piernas sean más largas. Volvemos. Y
como podéis ver, la pierna del robot es más larga. ¿Vale? En este caso no ha aumentado porque la escala está modificada. ¿Qué podemos hacer en este caso? Pues como ya hemos dicho antes, clic derecho, revertir y se aplican los cambios del prefab. Con los brazos, por ejemplo, sería lo mismo. Queremos cambiar la escala a 1, hacer un brazo más largo. Lo aplicamos y el otro brazo también crece. Otro dato importante es el hecho de que si queremos modificar, en lugar de, por ejemplo, en este caso, todo el transform del objeto, solo una parte del mismo, se puede hacer lo que os he enseñado ahora. Si hacemos clic en uno de los ejes, solo, por ejemplo, en este caso solo se va a aplicar la rotación. Si queremos modificar la posición, lo mismo, aplicar. Si, por ejemplo, queremos aplicar todos los cambios a la vez, podemos, por ejemplo, ir al componente principal, escoger un script, en este caso vamos, por ejemplo, a usar el Cube Rotation, que haría que todo este objeto girase. ¿Vale? Todo el robot giraría. Y si, por ejemplo, decimos, vale, quiero que gire 10 grados en este eje, 50 en este eje y 20 en este eje. Como podéis ver, y dado que ya estamos dentro del prefab, no se modifica, simplemente lo que modificamos lo podemos guardar. En cambio, con las piernas, ya veis que sale en negrita porque se está sobreescribiendo en el prefab. ¿Vale? Como este prefab es un nested prefab, es hijo de este de aquí, las modificaciones que hagamos se aplicarían a nivel del robot. En cambio, si queremos modificar la pierna directamente, deberíamos abrir la pierna y las modificaciones que hagamos aquí, si por ejemplo sustituyéramos esto por 0,5, deberíamos guardarlo. No se sobrescribe porque esto es un prefab en sí mismo. Al volver aquí tenemos que esta pierna es también más grande. Y aquí nos pasa lo mismo que antes. Esto está sobrescrito. Revertimos y tenemos las dos con el mismo tamaño. Y al final, pues esto es lo que vamos a hacer con prefabs. Como podéis ver, hemos añadido el script de rotación del cubo, que en este caso nos puede servir para cualquier objeto, como en este caso nuestro robot volador. Podríamos añadirle un script el script que hemos hecho antes para spawnear cubos, para hacer aparecer infinitos robots. Podríamos hacer realmente, la ventaja de los prefabs es esa, que cuando tenemos un objeto y sabemos que vamos a utilizarlo muchas veces, lo mejor es simplemente eso, cogerlo, arrastrarlo a nuestra carpeta, crear un prefab y guardarlo. Por ejemplo, si vais a crear enemigos, creáis un enemigo, lo metéis aquí y lo hacéis aparecer tantas veces como queráis. Hay otras técnicas que pueden ser mejores según el caso, como pueden ser lo que llaman object pooling, que es, en lugar de estar creando constantemente objetos, crear una serie de objetos y luego ir activándolos y desactivándolos. Pero eso ya queda para otro tipo de tutorial. Así que nada, esto es todo para este video tutorial. Si tenéis alguna duda o tenéis alguna clase de video tutorial que os gustaría que fuera el siguiente, nos lo podéis dejar en los comentarios y esperamos que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente.